Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a G-Tech. Hoy les traigo en el canal una grabadora digital de la marca Zoom, la Zoom H5, esta que están viendo acá. Esta grabadora salió hace ya bastante tiempo al mercado. ¿Sigue vigente? Es la mejor opción para tener un audio de calidad en mis videos y dar el salto en calidad en cuanto a audio se refiere. Si quieres saber todos los detalles, pues no te muevas ni un milímetro ni un segundo de donde estás. Y como siempre, antes de seguir, los invito a suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita para que se enteren de todo lo que saco en el canal. Cada semana subimos videos nuevos, subimos como si fuéramos 10. Soy yo solo y listo, Calixto. Cada semana subo videos nuevos, así que si lo tuyo son los gadgets, este es tu canal. El diseño bastante cuidado, muy bien construida, materiales de excelente calidad y los detalles cuidados al máximo. El plástico negro mate le da un toque profesional y no demerita el diseño, aligerando por supuesto el peso del dispositivo. En la parte superior tenemos esta cápsula con 2 micros en forma de XY desmontable, lo que te va a permitir intercambiar y usar otras cápsulas que la marca fabrica. La cápsula XY te da un audio estéreo capaz de manejar hasta 140 decibelios SP. Esta cápsula tiene una entrada TRS para adicionar o conectar un micro externo si lo requieres. Tiene un dial regulador con esta barra metálica encima que impide que puedas mover por accidente el dial mientras grabas. Parte frontal, la pantalla con 2 diales reguladores de ganancia con la misma barra metálica que desempeña exactamente la misma función, impedir que muevas por error la ganancia mientras graba. 2 botones para seleccionar canal derecho e izquierdo de los micros de cápsula, otros 2 botones para seleccionar los micros XLR y los clásicos botones parar, play, avanzar y retroceder. Aquí debajo tenemos las 2 entradas de micros XLR. Ambas tienen la posibilidad de usarlas con Phantom Power y se seleccionan los botones 1 y 2. Tienes la posibilidad de atenuar hasta los menos 20 decibelios. En el menú puedes escoger una función muy útil que te permite convertir el audio mono en un estéreo figurado. Te vas a la opción In-Out, seleccionas Mix Mono Estéreo y con eso ya tienes resuelto el estéreo usando un solo micro XLR. De este lado tenemos la salida 3.5 TRS, que es la que te permite conectarla a tu cámara directamente, entrada de audífono, bajar y subir volumen, conexión USB, botón de encendido y apagado. Por el otro lado tenemos la entrada de tarjeta SD, soporta hasta 32 GB, suficientes para grabar muchas horas de audio, botón menú y con esta palanquita vas a mover el menú, que es bastante simple. Y entrada para el control remoto, un accesorio que le tienes que comprar aparte. En la parte trasera tenemos una bocina para que puedas oír directamente lo que grabas, tornillo para montarlo, rosca para montarlo en un trípode o en un adaptador para ponerlo en una zapata y de ahí ponerlo en tu cámara. Y aquí van por supuesto las baterías AA que te dan 10 horas de autonomía. Desde que comenzamos el review estamos usando el micro XY, el micro estéreo que trae incorporado en la cápsula superior de esta grabadora Zoom H5. Si no es el camión, es el vecino que toca guitarra, si no el niño que llora. Pues ni modo, señores, seguimos porque esta grabadora es bastante sensible a todo el sonido. Ahorita la estoy usando a 25 centímetros de distancia sin el filtro pop puesto. Le puedes poner el filtro pop para evitar que estos sonidos como retumben en la grabación. Vamos a ponérselo. Ya está puesto, es esta cosita que ven acá. La tengo conectada a la cámara con este megacable TRS para evitarme tener que sincronizar el audio después en edición. Tampoco es que sea una tarea muy difícil, pero la verdad es que si te ahorras un pasito, todo fluye mejor. Vamos a alejar la grabadora a 1 metro más o menos de distancia, a ver qué tal se oye y le vamos a dar la vuelta para ver si capta el sonido desde la parte trasera. Ustedes díganme cómo se oye captando desde atrás. Esta es una grabadora multifunción porque no solo es grabadora digital, lo puedes usar como micrófono para conectar a tu PC, para conectar directamente a la cámara o para poner encima de la cámara. Yo honestamente no la veo encima de la cámara, sobre todo en cámaras compactas como las que tengo, que la verdad es que queda como un armatoste. No se ve tan mal, es funcional, pero ustedes díganme. Les dejo un clip para que vean cómo se ve encima de una cámara. Una de las cosas que tiene esta grabadora es que tiene estas conexiones, estas entradas para micros XLR
con Phantom Power, obviamente, para que puedas conectar un micrófono XLR. Vamos a conectar este de acá. Y como pueden ver, tengo seleccionado el canal derecho e izquierdo, que es el del micro de la cápsula. Ahorita vamos a seleccionar el micro RS, que son estos dos canales de acá, el 1 y el 2. Ahora el audio que están oyendo es el del micro XLR, que lo tengo montado aquí arriba con un brazo de esto de micrófono para que no salga en la toma. Para que no le robe protagonismo a esta grabadora, porque este micro de Shure es bastante hermoso. Pero bueno, la Zoom H5 tiene lo suyo. Como les dije, están oyendo el audio del Shure 181 conectado al canal 1 de la Zoom H5 con un nivel de ganancia de 6. Tampoco es demasiada la ganancia. La ventaja es que después tú puedes regular en la edición el nivel de ganancia. Claro que si pones un nivel de ganancia de 10 y te sale el audio quemado, pues no hay posibilidades de corregirlo. En cambio, si pones un nivel de ganancia más bajo, le puedes subir después en el proceso de edición. ¿Qué tal se les hace el audio del micro XLR de la marca Shure, el PGA 181, conectado a la grabadora? Conectando el Shure a la grabadora por la conexión XLR y la grabadora a la cámara, me evito el conflicto de estar teniendo que sincronizar el audio después durante el proceso de edición, que me toma un tiempecito. Aunque esté grabando con un solo micro XLR, el audio que están oyendo no es mono. ¿Por qué? Porque hay una función que ya les comenté anteriormente, que es la mixer mono estéreo, que te convierte esa señal mono en estéreo nada más con un clic en el menú de la Zoom H5. Un estéreo fake, pero la verdad es que funciona bastante bien. Puntos a favor de esta Zoom H5 que la mantienen vigente aún hoy, después de 6 años de haberse lanzado al mercado. Muy fácil de usar, los menús son muy intuitivos y simples. Yo, con pocos conocimientos en cuanto a audio se refiere, no me tuve que leer el manual y sencillamente lo configuré sin ningún problema. Calidad de audio, mejor imposible. Ustedes han podido ver que desde el inicio del video empecé grabando con el micro que trae incorporado la cápsula XY. Después, ahorita estamos con el XLR, y la versatilidad en cuanto a poder usar un micro u otro conectado directamente a la cámara le añade un plus extra. Bueno, la tercera es la versatilidad. Lo puedes conectar con micros XLR, usar la cápsula que trae incorporado esta grabadora, comprarle cápsulas adicionales que también lo vende la marca. Hay una cápsula que es de Shotgun, que es bastante como puntual la calidez del sonido. También lo puedes usar con lavalier, con lo que se te ocurra. Conectarlo a tu computadora, conectarlo a tu celular, la verdad que es muy versátil. Otro punto es el backup de audio. Si se fijan, aquí yo no tengo apretado el botón de grabar porque como estoy grabando directamente a la cámara, la verdad es que no necesito un backup de audio. Si quiero ser precavido, lo que hago es poner el botón de grabar y voy a tener el audio grabado en la tarjeta SD y también el audio en el video de la cámara. Y así, cualquier tema que tenga, pues ya tengo un backup del audio. Otro punto a favor, la portabilidad. Al ser, la verdad que bastante compacta, puedes llevártela contigo a donde quieras. Si tú eres de los que hace podcast o haces edición de video durante tus viajes, pues esto es una opción perfecta para hacer voiceover y que te quede con una calidad suprema. Puntos en contra. El primero, a pesar de que es pequeña, para cámaras full frame, cámaras de video profesionales y cámaras hasta las APS-C, las de Sony, que son bastante voluminosas, el tamaño no es un tema porque se ve de acorde a la cámara. Para cámaras micro 4 tercios, celulares o las cámaras mucho más compactas, sí se ve como un armatoste que la verdad es que no dan ganas de usarlo para salir y tener un audio de calidad cuando vas a grabar. Para eso utilizas un shotgun menos voluminoso. Pero aún así, si ya la tienes y quieres dar ese uso, lo puedes hacer sin ningún problema. Otro punto, las baterías. Usa baterías AA. Comprándole un cargador adicional puedes conectarlo si vas a grabar durante muchas horas, vas a hacer un podcast de 1 a 2 horas. La verdad es que las baterías te duran hasta 10 horas, es suficiente para grabar bastante metraje de tomas.
pero la verdad es que no es tan práctico estar cambiando y reponiendo las baterías. Pero bueno, algo tenía que tener. Otro punto en contra, pues aquí no sería ni en contra ni a favor, es el precio. No es un equipo barato, son $350 aproximadamente. ¿Qué pasa? Que con esos $350 tienes un all-in-one. Todo incluido porque tienes una grabadora digital, tienes una interfaz de audio que puedes conectar a tu computadora, a tu micrófono y directamente a tu cámara. Entonces, por eso el precio es relativo. Y la verdad es que no le veo mucho más en contra. Resumiendo, señores, aún con el paso de los años, la Zoom H5 hay versiones más pro. Está la Zoom H6, la H10 y así. Esas versiones le van incorporando más entradas de audio y la van haciendo mucho más pro. Aún después de tantos años, esta grabadora digital / interfaz / estudio portátil sigue vigente y es una excelente opción. Y si mi desconocimiento no me hubiese hecho pensar que era muy complicado usarla y por ende no había visto la versatilidad de esta grabadora Zoom H5, pues me hubiese ahorrado mucho tiempo en la edición de los videos y además me hubiese ahorrado algo de dinero al no tener que comprar la Evo 4, que trae para 2 entradas de micro XLR y trae sus funciones. La verdad que es una interfaz muy mona. O esta Shure súper chiquita que tiene una sola entrada de XLR y tienes que conectar a una aplicación en tu celular o directamente a tu computadora. Con estas dos interfaces, esta suple estas dos interfaces y además es un micro. Entonces tienes muchas opciones en el mismo dispositivo. Y si el video se les hizo interesante y los ayudó a tomar una decisión, si están pensando obviamente en comprar una grabadora digital, dejen el pulgar arriba, lo iba a decir para abajo, pero no, déjenlo para arriba, compartan con sus amigos y si no se han suscrito, por favor suscríbanse para seguir creciendo en este canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana. Y no se olviden de suscribirse y dejar su comentario, like o lo que les dé la gana de hacer.